Los servicios sanitarios son, en definitiva, un motor para el desarrollo de la igualdad y para implantar la justicia social. Están haciendo ustedes un ejercicio de transparencia en su grupo parlamentario absolutamente integral. Nos demostraron en el pleno pasado que no había tal tripartito y en este nos demuestran claramente cuál es su concepción con respecto a la Ley General de Sanidad, que es donde dice que la sanidad está basada en los impuestos y que ustedes cambiaron con el Real Decreto Ley 16/2012, pasando de estar financiadas por los impuestos a volver a un sistema de aseguramiento. Esa es la financiación por impuestos, señor Sánchez Juliá. No vea usted fantasmas, porque piensa el ladrón que todos son de su condición. La solicitud de comparecencia, le sugiero que se vaya al registro de la Cámara. Verá que tiene una fecha bastante anterior a que ustedes desmontaran un presupuesto hecho para las personas, señor Sánchez Juliá. También ha sido absolutamente esclarecedor de lo que ustedes entienden por sostenibilidad. Puramente económica, señor Sánchez Juliá, puramente económica. No ha dicho usted nada del resto de las dimensiones de la sostenibilidad. Financiación, 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 financiación. A eso se ha dedicado. Le he dicho, financiación por impuestos, naturaleza pública, naturaleza pública. Definición de un sistema sanitario para defender con la mayor de las potencias ante el futuro Gobierno de España la financiación autonómica. Señorías, ¿van a estar ustedes al lado de los extremeños o van a defender intereses partidistas? Se tendrán que definir, porque en este pacto lo que le ofrezco, señorías, lo que le ofrezco es que definamos juntos el sistema sanitario que queremos para Extremadura para solicitar que la financiación lo acompase. Señor diputado, después de haberse publicado en el portal de la Oficina del Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura los datos del 2014, lo único que pueden hacer ustedes es pedirle perdón a los extremeños. Lo único. Es cierto que ustedes no dejaron facturas en los cajones, señor Sánchez Juliá, no. Inventaron una cosa distinta, los cajones electrónicos. Ustedes crearon una figura dentro del módulo económico de Jara que eran facturas que no tenían cobertura económica. Tiempo medio de pago a proveedores, señor Sánchez Juliá, 322 días. 322 días. Con respecto al mapa sanitario, señoría, no esté tan preocupado. El proceso de mapa sanitario, que ustedes evidentemente no lo conocen porque no lo abrieron, y nosotros lo abrimos por última vez en el año 2008, está participado por todos los grupos de interés. Ustedes también participarán, se lo aseguro. Definan, cuando convoquemos la mesa política, que lo haremos, ustedes quieren estar o no quieren estar, quieren pactar o no quieren pactar, quieren presentar sus opiniones o no quieren presentar sus opiniones. Eso es en lo que usted tiene que pensar. Y, como recomendación, deje la miopía economicista del sistema sanitario. Muchas gracias.